casa de artistas y casa de pensadores. Estoy muy honrado con la presencia de un querido amigo y presentador, en este caso como Julio Kopp, que es una de las personas que tienen un blog más interesante sobre la cultura. Igualmente con mi querido amigo Paco Ponce, que ha sido compañero de muchas batallas y afortunadamente vencedor de todas ellas, y luego con mi amigo Pepe Hoyo, que además es mi presidente en la Academia de Humanidades, con lo cual, como ven ustedes, estoy relacionado y defendido por algunas de las personas más interesantes que se pueden encontrar. No les digo nada más que muchísimas gracias y tiene la palabra Julio Kopp. Quiero agradecer a Pedro, como decía antes, la oportunidad que me da de comunicarles a ustedes un tema que se suscitó en su momento por un artículo de prensa del amigo Pedro, y quiero agradecer también la presencia de los demás compañeros que vienen a apoyar a Pedro en esta manifestación literaria que nos va a ofrecer a todos. Quiero decirles que, bueno, pues que el conocimiento, o mejor dicho, saber qué es lo que nos está ocurriendo en estos momentos en la historia de nuestro país, es muy importante conocer también cómo fue el pasado. Cómo fue el pasado, porque esto nos ayuda a reflexionar y ver qué cosas sucedieron y qué cosas pueden suceder. Es cierto la existencia de los ciclos. Han existido ciclos, tanto de años de bonanza como de penuria. Y si esto es cierto, no lo es menos la aparición de los llamados años convulsos, que independientemente sean sus causas, las que subyacen en el fondo son siempre las de tipo económico. La nación española, de hace algo más de 100 años, vivió un cambio de siglo instada más a la incertidumbre que al sosiego, a pesar de venir de un periodo, el conocido como de la Restauración, en el que un sistema bipartidista de dudosa condición democrática conducía a la sociedad española por unos caminos más prósperos que los sufridos con anterioridad. El punto de inflexión hacia la desconfianza se produjo en 1898, con la pérdida de las colonias de ultramar, desazón que caló en la sociedad española, especialmente en la clase adinerada que veía finiquitada su capacidad de negocio. Con todo, el gran descontento nacional era con la clase política, a la que el pueblo, y en mayor medida la sociedad ilustrada, le acusaba de su mal hacer, de su mal gobierno. Así surgieron, especialmente en el mundo de las letras, una serie de personajes que cada uno con su estilo puso en solfa a los gobernantes, clamando por la necesidad de cambios de gran calado en la vida política y social de España. Sin embargo, aquellos hombres ilustres tenían un común denominador. Ninguno cuestionó la unidad de la nación española, a la que deseaban que superara las calamidades que en aquellos años se estaban produciendo. Aquel movimiento cultural se le dio el nombre de la generación del 98, en recuerdo del desastre de Cuba, sin que ellos pusiera el año de su nacimiento, toda vez que el grueso de sus denuncias y su dominación se acometieron avanzado siglo. Literatos de todo estilo y condición, mayoritariamente periféricos, instaban a una España mejor, sin cuestionar su integridad. Pese a su dificultad, clamaban por la semejanza con las naciones europeas que habían conseguido un mayor poder económico gracias a una revolución industrial a la que España trataba de incorporarse, pero a paso muy lento y, sobre todo, a gran distancia. Han transcurrido 100 años desde entonces, algo más. En este último periodo se han producido diversas crisis económicas de índole diferente en escenarios políticos distintos. La actual crisis que sufrimos es una más, pero su magnitud era inesperada hasta hace escasos años. Pese a su carácter universal, la torpeza en su conducción por parte de nuestros gobernantes está produciendo en el ciudadano, en nuestro tejido social y empresarial, una gran incertidumbre, al igual que la producida a comienzos del pasado siglo. Y la situación se agrava aún más por el protagonismo que están logrando los partidos nacionalistas en un camino a ninguna parte, sin cabida posible en el mundo occidental al que pertenecemos, valiéndose de una ciudadanía manipulada a su antojo y a la que han ocultado de forma intencionada
la realidad de su histórico pasado. Por lo tanto, creo sinceramente la urgente necesidad de un movimiento cultural al estilo de aquella generación llamada del 98, la de Unamuno, Baroja, Valle Inclán, Los Machado, Ortega y Gasset, Ramiro de Maeztu, Azurín, nuestro paisano, como les decía, periféricos, un movimiento que sea capaz de dar un toque de trompeta con el temple de la pluma que despierte del letargo a la sociedad del momento. Considero importante hacer mención de la posterior y conocida como generación del 27, que a diferencia de la del 98, su motivación era básicamente lírica, pero tampoco cuestionaba la unidad de España. Es necesario, que no posible, me atreví a sugerirle un día al profesor señor de la Peña, hace ahora año y medio, que surja un grupo de personas decididas a inculcar en la sociedad española la urgencia de remar con orgullo patrio en beneficio de nuestra nación y en su consecuencia de todos los ciudadanos. El libro de Pedro J. de la Peña que hoy nos presenta su autor es un eficaz ejemplo al que otros intelectuales debieran sumarse. Finalizo desde mi humilde condición clamando por la urgencia de una generación cultural con el empeño de las de antaño. Y también lo hago con mi felicitación al amigo Pedro, tan gran narrador como poeta, inmerso de lleno en el ambiente cultural español y con mayor y más eficaz tribuna, al igual que los compañeros de mesa, por su firme decisión de impulsar a la necesidad de una nueva generación ilustrada que alerte al ciudadano de nuestra nación que la nación española existe, sin que ningún motivo justifique su división, salvo para quienes caminan desnortados desde el puerto en el que les embarcaron. Tarea esta, la de navegar entre brumas y tinieblas, a la que los diferentes programas docentes de los últimos 30 años y de forma lamentable han contribuido a ello. Señoras, señores, amigos todos, muchas gracias por su atención. Les habla ahora Francisco Ponce. Señoras, señores, muy buenas noches. Señores, bona nit. Como veo caras conocidas y pienso que esta reunión de hoy es muy interesante, empezaré por contarles que en esta sala, a la que hay que agradecer al Centro de Bellas Artes, donde hemos venido mucho tiempo aquí, pues en su momento yo empecé poniéndome allí detrás, así, de los últimos. Después ya por la mitad, en la última presentación del libro que fue El reino de la Osa, ya me senté por aquí, donde están estas señoras tan amables y tan simpáticas. Y ahora pues ya me he sentado aquí. Esto es progresar. Creo que el próximo paso será servir copas ahí detrás, porque veo que ha cerrado hasta el bar. Bien, a mí me ha tocado la parte más fácil, porque hablar de un amigo es lo más sencillo. Sin embargo, hablar de Pedro de la Peña es competencia, porque yo también me dedico a escribir, por lo tanto es competencia, pero no me supera. Yo le supero a él en años, claro. Pedro no solo es mi amigo, es buena persona, amable, sino que es mi maestro. Y para que mejor comprendan esta referencia de maestro y cómo nació nuestra amistad, les voy a contar algo. Tener un hijo, plantar un árbol o escribir un libro es relativamente sencillo. El mérito está en criar el hijo, regar el árbol y alguien que lea tu libro. Con esta máxima, cuando yo empecé a editar, dije, pues bueno, voy a hacer bueno el refrán ese que dice que a buen árbol, que quien a buen árbol se arriba a buena sombra de cobija. Y dije, me voy a ver si me encauzo por clave. Entonces, Pedro de la Peña era el presidente de la Asociación Española de Críticos
la Asociación Valenciana de Escritores y Críticos Literarios, y bueno, pues allí entré también, le solicité entrar, cumplido los trámites y todo esto, y pues entré como socio. Desde el primer momento decidí hacerle, como vulgarmente se dice, la pelota. Era una forma de progresar. Y si me permites, Pedro, contaré una anécdota. Por ejemplo, un día que estábamos aquí, caía un agua terrible, porque aquí en Valencia no llueve, pero cuando llueve pues se pone todo tremendo. Llegó Pedro todo mojado, hecho un desastre. Y entonces, luego de asearse y tal, le ofrecí un suéter que yo llevaba. Le dije, toma, tú no sabes que es así, toma y cámbiate, que si no vas a coger un resfriado. Bueno, pues en pago a este gesto mío, luego me puso en la junta directiva de Clave. Nuestra amistad fue creciendo. Y como pago de mi gesto, ya les digo, pues me metió en la junta de Clave. Pero luego he tenido la satisfacción, el honor de que presentara uno de mis libros en el Ateneo Mercantil, un libro que se llama Huevos Fritos, que ya, si van conociendo mi talante, tiene mucho de humor. No es que haya venido yo a hablar de mi libro, ¿no? Pero sí, tú dijiste, es un libro anticrisis, porque tenía giros de cierto sentido del humor, ¿no? Y como la crisis sigue, pues el libro también sigue en vigencia, ¿no? Estos son unas breves pinceladas pretendidas en clave de humor. No sé si lo he logrado, para situar al amigo. Como dije antes, Pedro es mi maestro, por cuanto traer aquí su profesión y abundante obra sería demasiado extenso, demasiado prolijo. Pero eso lo resuelven ustedes comprando el libro y leyendo aquí todo, y la cantidad de cosas, y se ha dejado muchas por poner, la cantidad de cosas y premios que tiene, y la cantidad de obra que tiene escrita. Solo añadiré ya para finalizar que hoy se presenta un buen libro. Se presenta un libro bueno de verdad. Es tan bueno que hasta el autor es bueno. Muchísimas gracias. Bueno, tiene la palabra don José Ollo. Buenas noches, querido Pedro, compañeros de mesa, señoras, señores, amigos todos. A mí me cumple algo que entiendo que es lo más difícil, que es interiorizarme en el pensamiento del autor, porque claro, han perfilado lo que era la generación del 98 desde el punto de vista historiográfico, han señalado el perfil más notable del amigo Pedro, y a mí me queda lo otro, que es una labor de aliño ya de más contenido, como puede ser, insisto, examinar el libro que hoy se presenta y que se titula Otro 98 es necesario. Tú ya entras a matar. La impronta del autor. Pedro J. de la Peña no necesita presentación alguna, pero debemos de dibujar su semblanza requerida en un acto de esta naturaleza, como el que nos concita. Se ha elegido a dos intelectuales de tronío que me han precedido en el uso de la palabra, y a mí me resta agradecer su magna generosidad materializada en esta invitación que me ha formulado. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor, al ser alumno de él, de Humanidades, pues pensó que Pepito es el adecuado, porque aparte coincide la condición de que estamos en la misma academia cultural y yo eventualmente la presido. Sea como sea, o sea como fuere, le agradezco, insisto, su invitación, y al tiempo me declaro como un devoto de este gran maestro. Me ha pisado la apelación al maestro, pero ha sido un maestro, y además pienso que es maestro de maestros, Y
y ahora lo justificaremos. Él ha proporcionado la satisfacción de sus alumnos, de escucharle, y aquí hay varios más, en sus exposiciones magistrales en clase de literatura contemporánea, española contemporánea, que ha sido, digamos, adscrita a estudios como la licenciatura en Humanidades, que yo, después de otros anteriores de estirpe jurídica, pues por aquello de la recreación interior abordé. Toda ponderación al profesor, ya jubilado de jure, pero no de facto, como veis, está más activo que nunca, con sus libros, con sus viajes, con sus actividades diversas. Ello no hace más que manifestar sus muchas potencialidades que encierra, como insisto, nuestro maestro, que hoy ha alumbrado una nueva obra. Con total seguridad me atrevo a augurar que va a constituir otro éxito en el programa. Como los asertos no pueden desvincularse a la práctica de la prueba, que en derecho incumbe, como saben, a quien ejercita las acciones que le asisten con arreglo al ordenamiento jurídico en vigor, este humilde presentador, previo a la intervención del verdadero protagonista, que es el autor, se va a centrar en unas pinceladas sobre el libro tan felizmente titulado Otro 98 es necesario. Como expresa su autor, el motivo esencial para la publicación de este libro viene unido como un cuerpo y su sombra a la actual crisis que ennegrece la silueta de todos los españoles. Casi nadie, salvo quienes la han provocado, lógicamente, ha dejado de padecerla, y casi todos, menos quienes se han beneficiado de ella, hemos tenido que sufrirla. Otro 98 es necesario, y hoy más que nunca hay que provocar a todos los españoles en la búsqueda de respuestas a interrogantes abiertos sobre nuestro futuro y servir de cauce a la indignación de nuestro presente. Finaliza el autor diciendo: no el de ayer ni el de entonces, sino el que nos conviene ahora a todos los ciudadanos para sentirnos implicados en la causa común de nuestro país y en la recuperación de su prestigio y su dignidad moral. Estos pensamientos son profundísimos y yo creo que encierran una moraleja y el leitmotiv de su obra. Dicho ello, Pedro J. de la Peña nos ofrece un elenco de más de una treintena de artículos ordenados cronológicamente según fueron publicados en su día en el Diario Decano de la Prensa Valenciana, en el Diario de la Provincia, y hoy corrobora esta impresión mía en una confesión de parte que realiza a través de una entrevista, una amplia entrevista en dicho diario. Y es que son cronológicamente, responden a la sucesión de acontecimientos a lo largo de los últimos años. Él los data de esta manera. La temática de la obra es muy diversa, como digo, es decir, varia diversecque sum, como diría el apóstol de la cristiandad San Pablo, que alcanzan aspectos muy diversos, como la caída del muro en los premios Nobel, el desmoronamiento de Occidente, la libertad y el queso, la guerra, todo por la ETA, el retorno de Adolfo Suárez, la democratización del robo Gaddafi y Dalí, el desdén con el desdén, nunca más, Merkel gana la Tercera Guerra Mundial, de coronas y repúblicas, vamos a la mani, sindicatos de ayer, la aplicación, el estado del malestar, misericordia, el moderantismo, una literatura cadavérica, los gallos rojos, Tánatos vence a Eros y Suspiros de España. Me remito a la obra que ustedes disfrutarán con su lectura, porque tiene mucha enjundia. Como ven, son aspectos muy diferentes de la realidad social que nosotros hemos estado padeciendo día a día y que se concentran en los sucesos, sobre todo de los 2 últimos años. A juicio de quien les habla, el sustrato que subyace en la obra y que actúa de hilo conductor entre tantas aportaciones literarias de actualidad es la impronta que acucia el autor y que condensa en el intitulado Otro 98 es necesario.
Pero esto procede de un artículo de los recopilados en su libro que se titulaba de esta manera: Otro 98 es posible. Casualmente está paginado bajo el número 50 y fechado el 21 de junio del 2011. Creo, honestamente, que le ha dado pie al autor a trasladar la rúbrica inicial al frontispicio de su obra, pero en lugar de potestativo ya la mención se refuerza diciendo: no es posible, es necesario otro 98. Ya no es posible, algo hipotético, sino algo real. Es necesario otro movimiento del 98 adecuado al tiempo y lugar del principio del siglo XXI para regenerar la sociedad y sus actores. Por mor de la íntima convicción que profesa y que le lleva a estimar imprescindible la formulación de un nuevo 98, si bien recreado y adaptado al actual siglo XXI, como decía. Pedro J. de la Peña describe el lúgubre panorama, no en vano su impronta como profesor de literatura española contemporánea le lleva a rememorar a ese cadalso y a otros predecesores que tuvieron ocasión de refugiarse en la literatura de la época. Se denota un magistral dominio de los autores literarios y los inserta en su motivación de una manera como si fueran pequeños autómatas que él va recreando. En este caso, nuestro amigo espolea a los lectores, provocando una catarsis conducente a imaginar soluciones alternativas a la mera ruptura, a la mera revolución, porque no olvidemos su carácter moderado y de concordia que siempre ha presidido sus razonamientos y ponderados juicios alejados de toda violencia y de desligación social. Él por ello habla de regeneracionismo, de renovación, no de revolución, pero sí que una renovación con fuerza, que reivindique los propósitos que la animan. Creo, pues, que este libro nace en un momento idóneo para reflexionar cómo actuar en momentos convulsos como los actuales, de crisis, y permitirá a todos sus lectores, que son cientos y me atrevo a que tendrá que volverse a editarse, porque va a ser un éxito editorial, a seguir de forma muy amena todas sus descripciones adaptadas a los problemas de aquí y ahora. Destaca, como no puede ser menos, su prosa literaria muy elegante, sus cabales apreciaciones, sus planteamientos del status quo en cada tema, siendo de recalcar su pluma que lleva a provocar en ocasiones, siendo temas tan profundamente desagradables, sonrisas en situaciones de riesgo, pero que se tornan en ocasiones cómicas y que en mi caso me ha ayudado a consumir momentos de asueto y placidez con su lectura, como nos tiene ya el autor acostumbrado en sus anteriores obras. A mí solo me resta agradecer una vez más la atención que ha brindado y agradecer a todos ustedes la presencia, y no deseo más que por sí mismos lo descubran, lo puedan leer y todo lo que yo pueda decir, si están de acuerdo lo comparten y si no, pues con amistoso desacuerdo, y en ello está la polémica. Y ahora pues ya dejamos al autor, que es quien nos tiene que desentrañar los problemas de su obra. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero que yo tengo que decir es que me ha costado muchísimo encontrar a 3 presentadores como ellos, porque son las únicas personas que hablan bien de mí. Yo, de todas las personas que conozco en este mundo, solamente estos 3 que están sentados en la mesa son capaces de decir cosas buenas. Todos los demás pues tienen más o menos sus disputas con lo que yo escribo o con lo que yo pienso. Pero me alegra que todavía haya gente que sea capaz de sentarse en una mesa conmigo. Tal vez dentro de algunos años esta mesa esté tan vacía que yo tenga que buscarlos ya pescándolos en el mar, porque en tierra nadie va a ser capaz de seguir sosteniendo algunas ideas que yo sostengo. Eso es imposible. Bueno,
¿Saben ustedes una cosa que a mí me parece muy interesante? Es el hecho de que esta crisis se está viendo desde perspectivas muy distintas, desde perspectivas económicas, políticas, sociales, pero que todas esas perspectivas vemos que no encuentran soluciones. Para empezar, los economistas, que supuestamente todos saben mucho, se contradicen constantemente en las soluciones que aportan. Entonces uno dice, bueno, si este es un economista que es muy sabio y hay otro economista tan sabio, o quizá más que él, y no están de acuerdo en absoluto en la salida, será porque los economistas no saben tanto. No quiero enredarme más en los políticos porque se ha dicho ya lo suficiente, pero todos ustedes saben que estamos gobernados por gente en general mediocre y algunas veces, francamente, desde el punto de vista moral, desechables, ¿no? Y en tercer lugar, también veo que desde el punto de vista social, la respuesta a la crisis de ninguna de las maneras es una respuesta que debería ser. Yo creo que hay un primer planteamiento que nos deberíamos hacer, y yo lo llamo precisamente teoría del espejismo. Vamos a ver, desde mi punto de vista, esta crisis es el resultado de una locura colectiva, de una especie de pandemia, como las llaman los médicos, ¿no? Hay una visión psicológica que nos permite analizar dos grupos sociales muy afectados por la crisis. En primer lugar, las clases altas, los políticos y financieros. Bueno, ¿por qué se han visto afectados los políticos y financieros? Dirán, no, si viven magníficamente bien, si viven todos a costa de nosotros. No, han perdido su credibilidad y en estos momentos son personas impugnadas precisamente por el pensamiento común, ya que no han hecho las cosas correctamente, ¿no? Estos personajes creían que vivíamos en el mejor de los mundos y por lo tanto se podía despilfarrar en aviones, en coches, en viajes, en cualquier tipo de actividad, porque había dinero, sin pensar que ese dinero prestado debía luego sufragarse y volverse a retornar. En consecuencia, han caído en la trampa de ser ellos los despilfarradores que nos han llevado al desastre, pero de estar dentro de la vorágine del desastre, que si no se pone remedio, acabará sin duda con la clase política actual totalmente separada de las gentes que constituimos la sociedad. Luego tenemos otro segundo problema muy grave, que es el de las clases medias y trabajadoras, porque estas clases creyeron que el dinero de los bancos, ese dinero que les prestaban, era también una fuente inagotable y que podrían comprarse coches de lujo y segundas viviendas, aunque tuvieran sueldos modestos de menos de 1.000 euros. ¿Cómo es posible, como hemos visto todos, pasearse por los pueblos de España y encontrarse un Mercedes o un BMW al lado de una casa que era prácticamente una barraca en donde no existía ningún tipo de riqueza ni de lujo? Vemos, por lo tanto, que la gente ha caído también en la trampa de comprar lo que no podía comprar, de endeudarse y ahora, con mucha tristeza hay que decirlo, de perder lo que creían que era suyo porque nunca pudieron pagarlo. Es verdaderamente triste una situación así. Todo esto tiene relación con una famosa imagen que leemos en la Biblia, la del becerro de oro. Todo el mundo creyó que el dinero era fácil. Todo el mundo creyó que el dinero acudiría siempre a nuestras manos. Todo el mundo creyó que el dinero que nosotros pagábamos, aunque no fuera nuestro, era como si fuera nuestro y lo podríamos volver a gastar. Y nadie pensó que eso era caer en una ratonera de imposible salida. Y obviamente muchos de los ratones están apresados en este momento de una manera siniestramente trágica. Por eso hay ese artículo de Tánatos vence a Eros, porque nosotros que vivíamos en la feliz idea de que estábamos en el mejor de los mundos y que todo eso nos permitía una vida de placer y de bienestar, hemos visto que ha acabado en suicidios espantosos, en gente que se tira por los balcones, en padres que se matan para que sus hijos puedan seguir viviendo, en ancianos que son recluidos de manera miserable en sitios que no les conviene ni siquiera estar un día, pero que no pueden mantenerlos sus hijos, y así sucesivamente. Es decir, hemos visto cómo lo negativo del mundo social se ha ido poniendo poco a poco al goce de vivir y a la creencia de que la vida era para siempre y eternamente feliz. Ese becerro de oro ha sido, por lo tanto, un espejismo. Creíamos haber llegado a él porque lo veíamos en el horizonte, pero ese horizonte que nos parecía próximo no estaba próximo. El becerro de oro estaba siempre más allá. Todo era un efecto óptico y nuestra mirada se había confundido creyendo cercana a una riqueza que solo existe en la lejanía del esfuerzo y en la voluntad del trabajo.
y estos bienes, el esfuerzo y el trabajo, no se nos han predicado durante bastantes años, y por eso nuestra sociedad está en estos momentos depauperada, porque todo supuestamente era gratis. Y nos encontramos entonces en una solución muy difícil, porque por un lado no hemos llegado al becerro de oro, pero por otro lado hay gente que prefiere regresar, retornar por el mismo camino, la senda del desierto por la que hemos avanzado. Pues miren ustedes, yo apuesto por seguir adelante. Recuerdo una película que me gustó mucho, que se llamaba Lawrence de Arabia, y era un personaje que con un camello decidía pasar todo un desierto para encontrarse con unas tribus árabes que le iban luego a aportar una capacidad de lucha para vencer y lograr separarse de las dictaduras que entonces se suponía que existían con respecto a su libertad. Desde este punto de vista, yo creo que el más allá no se encuentra fácilmente, pero que sí existe un más allá. Es en esa búsqueda de una Europa unida y solidaria, es decir, es en esa búsqueda de una Europa que verdaderamente pueda reflejar en un futuro, desde luego lejano, porque los gobernantes están muy lejos de ser los que queremos que sean, pero no debemos por eso dejar de caminar en esa dirección. Si nos dejamos arrastrar por los falsos profetas o por los corruptos políticos o por los banqueros oportunistas, desde luego estaremos cada vez más cerca del abismo. ¿El planteamiento cuál tiene que ser? Evidentemente, el de otro 98 es necesario, es decir, personas que reflexionen sobre nuestros problemas con equidad y con justicia, mentes privilegiadas que puedan acercarnos a un horizonte creíble y, por supuesto, mucha didáctica y mucha educación, mucha urbanidad, como se decía en mis tiempos de estudiante, para no caer en las manos del catastrofismo ni en los predicadores de revueltas que no nos van a llevar nada más que un desastre mayor. Muchísimas gracias. Bueno, habíamos prometido la existencia de un diálogo que espero que además sea bonito, en el sentido de que tengan ustedes la ferocidad de los tigres a la hora de arrancarnos la garganta. Adelante, empiezo. Sí. Espléndida síntesis la que ha realizado usted coronando el conjunto de la presentación. Porque, leído el libro, no tuve, al tener el carácter fragmentario de los artículos, la prontitud de ver la coherencia que hace que todos esos artículos están encaminados en la misma dirección. La mención a la crisis económica, etcétera, me parece muy pertinente, pero antes en la mesa se ha planteado un asunto que quizás es la clave de la respuesta, porque difícilmente la respuesta a esta crisis podrá venir separadamente. Sí sería posible si un concepto como el concepto España o el concepto patria o el concepto tirar adelante, y entonces los países solidarios son capaces de proezas. ¿Cuál es, a mi modo de ver, brevemente, la diferencia entre aquel 98 y este? No es posible trasplantar un salto de más de un siglo. Concretamente, en aquel 98, el 96 o el 94% de la gente era o analfabeta o semianalfabeta, pero la gente que tenía cultura tenía un concepto de España que estaba dentro de lo que Balmes llamó lo no discutible, la ortodoxia pública, lo común. Y ponía él el ejemplo de que en Inglaterra no hace falta discutir mucho, pero la gente no cuestionaba a la monarquía, y en España la monarquía había sido ya puesta en solfa y podía salirse de lo no discutible. Estados Unidos, su concepto originario era que cualquiera puede, participando de su estatus fundacional, llegar incluso a presidente. Esa imagen de los propios Estados Unidos les hacía tener incluso sin formularlo, voluntad de ser una nación en ese sentido. Ahora, 100 años después, resulta que el 96%, si no el 100% de la población es ya o bien alfabetizada o por lo menos casi, o se considera completamente alfabetizada. No podemos pensar que el país vaya a ser salvado por una minoría tan restrictiva como entonces se produjo. Sin embargo, se nos ha salido de esa ortodoxia pública de lo no discutible, desde luego, el propio concepto de España.
que en el 98 era incluso mucho más unitario y compartido, porque hemos gastado un siglo zurrándole al concepto sin que hubiera una reposición de las mentiras, como se ha dicho aquí, que han ido circulando. Entonces, esto, unido a que la gran diferencia está en que la comunicación ahora es Internet, los medios digitales, donde igual pueden venir las afirmaciones ciertas y probadas, que las más estrafalarias teorías, y todo rueda con este carácter destellar y mínimo. Entonces, a mí me parece que lo que ha propuesto y la síntesis magnífica con la que lo ha concretado, nos está señalando un camino clave. Cómo robustecer el concepto de ortodoxia pública, o mínimo que no deberíamos discutir. ¿Cuál es el caldo? Porque se ha intentado hace no mucho, hubo una polémica sobre el concepto de historia de España, luego la Real Academia ha hecho una colosal antología de biografías, con una polémica también nefasta para lo que podría ser lo no discutible, y luego las autonomías han tenido la capacidad de mentir sin pestañear. O sea, la Corona, recientemente, ayer, y vino aquí también incluso el señor Caroda a decir que por favor imitemos su modelo, lo ha dicho tan lejos como ayer, ¿no? La idea de la Corona catalana y otras cosas que los valencianos tenemos bien sabido que es poner la historia cabeza abajo, circula en los medios de comunicación con el mismo desparpajo que cualquiera de otras teorías que sean correctas históricamente. O sea, ni el compromiso de Caspe, ni la fusión por los reyes católicos, ni todas las lecciones que la historia nos ha ido dando, que parecen señalar al sentido que tiene que una península tan pequeña acabe siendo unitaria, todo eso está en manos de una dinámica disgregadora. Mi pregunta para el conferenciante es: ¿cree que es una minoría como entonces la que intelectualmente puede contagiar y puede volver a poner dentro del centro de gravedad las cosas que son esenciales? Sí, esa es la pregunta. Vamos a ver, yo tengo una respuesta literaria para ello. La respuesta literaria es muy sencilla. Existió una generación de escritores realistas, dentro de las cuales había una señora gallega, todo el mundo la recordará, ¿verdad? Bueno, doña Emilia Pardo Bazán. Había un autor valenciano, Vicente Blasco Ibáñez, evidentemente. Había un autor andaluz, muy importante también y muy significativo, ¿no? Había, por lo tanto, autores de cualquier lugar de España, menos de Castilla, porque fue una generación en donde cada uno de ellos hablaba de su tierra. Y por lo tanto, por ejemplo, José María Pereda, que era de Santander, pues hablaba de la montaña santanderina y hablaba de Santander ciudad y de un incendio gravísimo que hubo por allí. Doña Emilia Pardo Bazán hablaba de los Pazos de Ulloa. Todo el mundo sabe aquí que Vicente Blasco Ibáñez tiene una serie de novelas valencianas en donde hablaba de la barraca y hablaba de cañas y barro, etcétera, etcétera. Y todos ellos hablaban de su tierra desde el punto de vista de regionalizar la cultura, es decir, de fijarse de aquello que estaba in situ, ¿no? Pero ¿qué ocurrió con el 98? El 98 también tenía un andaluz o dos, que eran los hermanos Machado. El 98 también tenía un valenciano que era Zorín. El 98 tenía a Pío Baroja y a Unamuno, que eran vascos. El 98 tenía a Valle Inclán, que era gallego. Pero en lugar de dedicarse a centrifugar España, se dedicaron a todo lo contrario, a centripetar España. Es decir, a decir cuál es el elemento que une a los españoles. Dos cosas muy importantes. Una cosa que une a los españoles es la lengua, hablar español. Y otra cosa que une a los españoles, también fundamental e importantísima, es los mitos. Nuestros mitos de Santa Teresa de Jesús, de la mística, de El Quijote, del Don Juan Tenorio, de los referentes fundamentales, de Machaquito que fuera, o de Manolete si queremos, es decir, pero los mitos españoles, los cantantes españoles, los toreros españoles, los deportistas españoles y, por supuesto, los grandes ejemplos históricos que España había dado al mundo, todo eso era enormemente valorado y podía centripetar al país. Cuando hablo de otro 98 es necesario, me estoy refiriendo a que es necesario que personas de todos los territorios españoles piensen en España antes de pensar en sí mismos. Y que bajo esa premisa sí se puede verdaderamente generar un movimiento
de extensión de la palabra España, que no signifique decir viva España ser un fascista, sino sencillamente ser un español. Desde esta perspectiva, me parece que es muy importante que estemos todos en un país que nos duele por lo mal que está, pero que trabajemos todos ellos para conseguir que sea mejor. A fin de cuentas, la frase "adoro España porque no me gusta" es una frase que todavía tiene validez. Nada más. Sí, adelante. Hay dos palabras. Usted y usted. Sí, que tú. A ver, sí. Yo también quiero hacer un elogio de la exposición, del análisis, de síntesis, como ha hablado mi antecesor, y la reflexión que comporta. Y además, precisamente, el que sea muy oportuno en la situación que vivimos, que haya un libro que reflexione y que sea capaz, además, de recoger un retazo de nuestra historia, de nuestro momento muy importante, y que establezca unos paralelismos con todas las diferencias que evidentemente las hay. Yo quisiera en este contexto, se ha hablado de élites, ¿no? La necesidad de las élites como para poner en marcha procesos que sean capaces de restaurar, de mejorar, de crear opinión y sentido. Pero yo quiero en este momento, en esta situación, creo que puede ser muy importante, debe ser muy importante la intervención de la sociedad civil. La sociedad civil en estos momentos me parece que es fundamental. No sé lo que hará en el futuro, pero en estos momentos, si la sociedad civil no funciona, evidentemente el resto de la administración, de la política, no funciona, porque está dejando de funcionar y está llevando la situación, como todos sabemos y se ha comentado, a situaciones de retroceso, de perversión auténticamente alarmantes. Entonces, pienso que si en estos momentos la sociedad civil no es capaz de intervenir precisamente introduciendo aspectos moderadores, o por lo menos lo que ya está haciendo ahora, protestando constantemente, delatando las situaciones insostenibles a las que estamos llegando, pues no sé a dónde puede llegar. Entonces, vuelvo con esto, no sé si se podría recordar la rebelión de las masas de Ortega y Gasset, que también apareció en un momento en el que, bueno, él reflexionaba sobre la rebelión de las masas, quizá en un aspecto el que ahora podemos verlo de distinta forma. Estábamos en los preludios de los fascismos, los nazismos, los largos etcétera que llevaron a la Europa de los años 40, de los años 30 en España, los 40 después. Pero en fin, sencillamente vuelvo a la reflexión en la que iniciaba esto, también como pregunta, la sociedad civil. Sí, mire, le contesto una cosa que me parece clara. La sociedad civil está muy relacionada con un hecho que Ortega también escribió, que se llama precisamente la España invertebrada. Es una relación causa-efecto. Es decir, si un país está invertebrado, es lógico que necesite de un movimiento social y cívico que lo vertebre. La generación del 98 tenía ese proyecto, y a mí me parece un proyecto válido para hoy. Claro que está que, teniendo muy en cuenta el contexto social del que hablaba el interveniente anterior, porque sí me parece obvio que no estamos en la misma situación ni desde el punto de vista cultural ni desde el punto de vista político, pero tampoco ni siquiera desde el punto de vista geográfico. A mí lo que me preocupa más en estos momentos es que ese movimiento cívico pueda ser utilizado de una manera disgregadora en lugar de una manera unitaria. Y le explico por qué. La generación del 98 se enfrentó a una crisis en donde se podía perder las Islas Filipinas, que se perdieron, las Palaos, las Marianas, Cuba y Puerto Rico. Pero es que ahora podemos perder España. Y es mucho más importante que estemos en una actitud mucho más activa en estos momentos en donde perdemos todos, que no que nos preocupemos de si los azucareros y sus propietarios de los, como los llamaban en Cuba, ¿cómo llamaban en Cuba a las fábricas de azúcar? Ingenios. Que los ingenios de azúcar, a mí los ingenios de azúcar del 98 me hubieran preocupado relativamente poco. En cambio, la situación de España actual me preocupa muchísimo, ¿no? Entonces, nuestros motivos para la preocupación y nuestros motivos para tener un civismo activo son muchos mayores ahora. De todas maneras, si alguno de vosotros queréis contestar también sobre esto, porque tú tienes algo que decir.
Hombre, yo, ¿qué quieres que te diga? Yo pienso que está condensadísimo, pero bueno, los puntos de vista no pueden ser todos homogéneos, sino se puede discrepar. Vamos a ver, esta crisis hay que pensar que no solamente es de teología patria, es decir, estamos insertos en una comunidad de naciones como es la Unión Europea, en que, bueno, pues puedo yo decir que de facto o de jure ya están intervenidos varios estados, léase Irlanda, léase Portugal, léase Grecia, y nosotros, pues bueno, la intervención no ha sido formal, pero sí en el aspecto bancario sí que o están llegando, van a llegar los dólares, los euros. Bien, de acuerdo. Naturalmente que en cada específico lugar tiene unas peculiaridades y en este caso nosotros pues somos a la vez sufridores y víctimas de esta crisis, pero con una idiosincrasia muy española de los antiguos pícaros. La novela picaresca española tiene digamos, una revisión corregida y adaptada a los tiempos del siglo XXI. Pero ¿qué significa? Yo apelo a la memoria bíblica. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Que al final se pidió misericordia y al final 7 justos, pues los justos unámonos, hablo de nos, unámonos para intentar civilmente, esto llevarlo adelante. Todas las críticas son beneficiosas y eso sí, naturalmente que tenemos un mecanismo que en todas las democracias occidentales y todos los estados de derecho pues nos facultan para quien en realidad esté fuera de contexto, pues como pasa con la revisión de oficio en derecho, se expulsa del ordenamiento jurídico las normas inválidas o nulas. Pues, entre comillas, expulsemos del panorama político a aquellos que hayan actuado de una manera ilícita e inmoral. Las dos cosas unidas. Y dentro de esto, pues, nos encontraremos todos, porque el problema no solamente es español, el problema es belga, el problema es holandés, el problema es letón, el problema es alemán, aun cuando tengamos un acorazado teutónico que, bueno, de alguna manera, pero también los demás países algo tienen que hablar y algún papel le toca en esta obra. Creo que Fermín quiere intervenir. Sí, pero había una palabra anterior a esta, era allí, ¿verdad? Sí, adelante. Simplemente no es ninguna pregunta, es que me ha parecido muy interesante que aparecieran los términos nacionalismos centrípetos y centrífugos, que hace mucho tiempo que no se escuchaban, porque realmente es, como tú dices, sería deseable otro 98, pero en este momento los nacionalismos, que son las periferias, son los centrífugos. Eso por un lado. Y por otro, lo último que has comentado sobre la educación. Desgraciadamente, en esta España de las autonomías, que nació para ser, creo yo, centrípeta y no centrífuga, pues se está potenciando, por lo menos en algunos ámbitos, y yo lo conozco puesto que soy del sector de la enseñanza, que los niños ahora conozcan mejor, que está muy bien el río que pasa por el lado de su casa, pero no saben nada de España, porque no se les enseña. Entonces mal podremos poner parches cuando realmente desde abajo no se está haciendo. Y eso es terrible, porque no hay un sentimiento unitario. Y son las comunidades periféricas las que están potenciando eso. Por encima es muy verdad lo que usted dice, y es precisamente uno de los motivos más graves de preocupación, y por eso la incitación a leer a los autores del 98, a leer y a hacer pensar al resto de la sociedad en el modo y manera en que ellos lo hacían, nos ayudará mucho a volver a vertebrar España, que era la gran preocupación de Ortega y Gasset, ¿no? Muchísimas gracias. Adelante, tenía la palabra Fermín. Yo solo... Bueno, es que son tantas cosas las que podría... 5 o 6 temas, pero vamos, ni medio podría plantear. O sea, podríamos ir a lo más polémico, al fondo del 98. Primero es la primera vez en la historia que veo a ningún catedrático, a ningún autor, alguien que incluya a Ortega y Gasset en el 98, por ejemplo. Sí. Eso, de primera entrada, Ortega y Gasset hay quien lo incluye en el 98, pregunto, porque es que
Sí, por una cosa, parece porque bastante distinto. fue a través del Imparcial el que les dio voz, porque la generación del 98, sin lo que podríamos llamar el consorcio publicitario que tenía en esos momentos la familia de Ortega y Gasset, no hubiera tenido voz, ¿no? Sí. Es muy importante el debate político que se ejerció públicamente, no solamente a través del medio de comunicación del Imparcial, que fue definitivamente decisivo, sino también otros periódicos de aquella época que fueron muy importantes todos en este debate. Existía un diario como El Sol, existía un diario como La Época, existía un diario como la ABC, existían un montón de diarios que daban pauta a que se pudiera hacer un debate intelectual de gran altura y que la población asistiera a ese debate prácticamente como se asiste a un partido de fútbol o a un combate de boxeo, es decir, verdaderamente fascinados por lo que estaba ocurriendo en los medios de comunicación. Creo que ahora tenemos unos medios de comunicación muchísimo más poderosos, pero se utilizan tan mal que verdaderamente todo se dispersa y que no existe un verdadero debate intelectual, o yo por lo menos no lo he visto, porque además unos no se dejan hablar a los otros. Y la primera de las cuestiones más importantes no solamente es ser capaz de hablar, sino ser también capaz de escuchar. Y ese es uno de los problemas españoles. Pero no sé si tú interrumpes. No, pero muy bien. Pero Ortega, realmente su obra no es propiamente considerada en la línea del 98, sino en polémica o digamos en síntesis superadora o en debate, por ejemplo, con Unamuno. Vamos a un tema concreto. Unamuno no sostiene una posición europeísta. En cambio, Ortega sí que supone una posición realmente. España es el problema, Europa la solución, dijo en un lugar donde pronunció una conferencia Pepe en Bilbao, y sigue siendo el tema. España es el problema, la solución sería, la solución es Europa, la intervención, por ejemplo, o como sea, a través de cualquier fórmula que sea. En cambio, Unamuno no, Unamuno dice, no hay que europeizar a España, hay que españolizar Europa, o sea, es el castizo, el que se centra en lo nacional, en su espíritu propio y tal. No digamos nada, Baroja, por ejemplo, o algún otro autor, que al final no lograron tampoco triunfar en esa vertebración de España, sino que derivaron siempre hacia posiciones esteticistas, pero pesimistas en lo colectivo. O sea, el otro autor que proponía europeizar a España era Costa, Joaquín Costa, que no sé, yo pregunto, no digo si se debería incluir ahí en el 98 como regeneracionista Joaquín Costa. Bueno, si entramos en un problema de generaciones, es obvio que Joaquín Costa es anterior y es obvio que Ortega es posterior. Ahora, el planteamiento yo no creo que se pueda hacer desde el punto de vista de las generaciones, sino desde el punto de vista de los temas y de los conceptos. Unamuno pensó de muchas maneras distintas. En ciertas etapas fue europeísta y en otras fue españolista. Y en otras fue de izquierdas y en otras de derechas. Y en un momento determinado, después de haber sido socialista, se hizo partidario de Franco y hizo un magnífico discurso diciendo que la cristiandad y Europa estaban en riesgo si no existía, evidentemente, un proceso militar que acabara con la insurrección. A los 2 meses se retractó, a los 2 meses. Bueno, sí, efectivamente, pero a eso me refiero, que estamos hablando de temas, y desde el punto de vista temático, Ortega y Unamuno están implicados absolutamente en los mismos temas, absolutamente en los mismos problemas. Uno le lleva unos años al otro, pero si queremos nos podemos remontar evidentemente a otros autores como Larra o como Cadalso, etcétera, que también tenían la preocupación de España. Yo creo que la preocupación de España nace desde aquel famoso soneto que escribió Quevedo diciendo: miré los muros de la patria mía, si un tiempo firmes ya desmoronados. Desde ahí tenemos efectivamente preocupación sobre nuestra existencia, y a mí no me importa que esta preocupación exista, lo que me importa es que la preocupación nos lleve a encontrar soluciones sobre lo que nos preocupa, que es precisamente el tema de hoy. Pero es que, si me permites, en ese justo apasionamiento que España, desde Quevedo para acá y desde la leyenda negra, etcétera, ha suscitado, se mezcla el exceso de pasión en la interpretación de la historia, cuando no debería ser tal. Concretamente, Vicens Vives es, en la historia contemporánea y en la historia económica, el que sienta las bases de una comprensión desde Cataluña de una historia correcta. Y en el último número, en el penúltimo número de la revista Aventura de la Historia, antes de las elecciones,
ha habido una controversia en Cataluña importante porque todos los historiadores solventes, García Cárcel, etcétera, han dado un testimonio coherente de que lo que estaba diciendo el señor Mas, y no digamos ya Esquerra y el señor Carot, eran dislates inconmensurables. Y como dice el sabio alemán, bueno, te diré enseguida cómo se llama, pero la frase es, no discutas, verifica, mide. Leibniz, Guillermo Leibniz, dice, evita las discusiones, propon comparación y mesura, que se mida, no digas qué distancia hay de aquí a Berlín, qué distancia, y la historia, según Vicens Vives, hay que cuantificarla en esa misma base, porque la pasión y las contribuciones, incluso de los ingleses, de los llamados hispanistas y los franceses, también han volcado, o sea, la guerra de España supuso, además de la sangría entre nosotros, un apasionado debate intelectual entre una serie de señores que venían aquí porque España tiene una historia tan plena que resulta morbosa incluso para seguir discutiendo. Entonces, los más lúcidos, en las últimas polémicas que ha habido, hace no mucho, quizá 3 o 4 años, hubo una gran polémica ya sobre el concepto de España en el país y en los demás medios. Vamos a ver, habría que separar que eso puede estar bien a nivel de expertos y de literatos y de gente, pero no en la escuela. Y entonces aquí se ha señalado una cosa que quizá es crucial, que es que hay que reducir a las dimensiones verificables lo que debe enseñarse en la escuela como esencial. Porque el hecho de que el nacionalismo franquista hiciera una ensoñación del imperio que estaba llena de poesía y de buena música, por cierto, que yo fui pequeño en aquellos tiempos, y hay que reconocer que era muy seductora, pero como efectivamente escribían con los renglones que querían, daban justa causa para que, en el extremo contrario, se inventaran una historia que no ha existido. Entonces, en ese sentido, sí que sería, y te formulo la pregunta, ¿cómo pasar del ámbito de la literatura, etcétera, al núcleo de lo que ha dicho la señora? Disculpe que no la menciono por su nombre porque no la conocía, pero es que entre enseñar una historia centrífuga y centrípeta hay una responsabilidad indisimulable de los partidos que cada legislatura han servido para tirarse los trastos a la cabeza. ¿Duda alguien que después de lo que está pasando hoy, cuando vuelva a gobernar aquí algún tipo de izquierda, la asignatura de la ciudadanía volverá a desplazar a la asignatura de religión del repertorio escolar? Es indudable. Claro. No ceden ni tampoco estos, ni tampoco el PP. Sí, que a mí me ha encantado... Disculpa, que tengo mucha tendencia a hablar demasiado. No, la pregunta es... concretísima la pregunta. ¿Cómo trasladas a la escuela el arte de medir la historia y no polemizar sobre ella? Sí, vamos a ver. La señora que intervino antes dijo una cosa que es obvia para todos. Hay que hacer una reforma de la educación. Y hay que hacer una reforma de la educación en donde los conceptos estén claros. Para un siglo. Sí, y que sean duraderos, efectivamente. Pero esto por una razón muy interesante, porque además es una cuestión súper debatida. Las polémicas sobre la historia, por ejemplo, de Américo Castro, ¿no?, que fueron tan importantes para hablar, pues, de la influencia que nosotros podíamos tener del judaísmo, los problemas que se generaron con la explosión de moriscos, todos esos tipos de cosas, está todo muy estudiado. Pero es que nosotros tenemos un historiador aquí en Valencia, bueno, de Játiva, como Maravall, que nos dijo muy claramente que el concepto de España era un concepto anterior incluso al concepto de Iberia. Es decir, y que por lo tanto España no era un país que se constituía en el siglo XV a partir del 1492, sino que la historia de España es muy anterior a la unión de los distintos pueblos españoles en una sola nación. Entonces, desde esta perspectiva, cargarse 2000 años de historia a través de una serie de conflictos particulares y una serie de egoísmos políticos, a mí me parece absolutamente nefasto. Y por eso, precisamente, es por lo que es necesario otro 98, y es necesario que en la educación se vuelva a leer a la gente del 98, en lugar de leer al señorito que está en el pueblo tuyo y que, como se decía muy bien, pues el río pasaba por muy cerquita, pero un río muy pequeño. Seamos capaces de mirar hacia el océano y no hacia el río que pasa por delante de nuestra casa, ¿no? Es eso de lo que se trata. Adelante. Bueno, es oportuno siempre
aprender de la historia, cuanto más reciente mejor, porque es más propia de nosotros, pero también, sobre todo, para que a veces haya que rectificar lo que tenemos delante. No olvidemos, por ejemplo, se han citado a Ortega y Gasset, su postura el año 31 con los cambios que iba a haber en España, y sin embargo a los pocos meses, como salió diciendo, no es esto, no es esto, no es esto. Belenda es monarquía y luego no es esto, no es esto. Salió diciendo no es esto, no es esto. Y se exilió no después del 39, sino durante los años 30. Y el volver atrás no es añoranza y no es tristeza, es, como decía aquel ilustre valenciano con humor, un valenciano al que se tiene intencionadamente bastante olvidado o ignorado, como es Fernando Vizcaíno Casas, que dijo que la nostalgia o la añoranza es un poco como el espejo retrovisor del coche, que es mirar atrás para ir hacia adelante. Y esto es lo que hemos de hacer con eso, porque un 98 es necesario otra vez. Bueno, el maestro Brines, maestro de periodistas, pues creo que acaba de dar con una clave muy importante. No existe futuro sin pasado. Y no hay manera de ir hacia adelante si no se tienen los empujes y los vientos que vienen desde detrás de nosotros llevándonos en una determinada dirección. A mí me parece que el acuerdo con esta opinión es absoluto. No sé si por parte de toda la mesa, pero creo que estamos todos de acuerdo. ¿Por qué? Por favor. Yo no tenía ninguna intención de hablar, me tiráis de la lengua, exacto, pero qué difícil es, por ejemplo, pues, presentar una iglesia nueva llena de incrédulos y ateos, ¿no? Es muy difícil, o sea, cómo levantar una España con españoles que no aman su nación. De nuestra época teníamos incluso hasta canciones que decían: al conocer la patria mejor la hemos de amar. Y entonces, no sé, yo diríamos, levanto la voz junto con todos vosotros y como un grito, decir, ¿quién nos dará una idea de España que sea atractiva para todos, ¿no? Esta sería todo esto de la profesora que busca una asignatura para la ciudadanía y sin embargo es una asignatura tan manipulada y tan... es un poco... no, yo no digo que esté pesimista, pero quizá en el fondo intuyo que debía de haber en la sociedad como un grito o unánime de dar a alguien o a algo una autoridad, no una autoridad dictatorial, sino esa autoridad moral que se le daba en casa al abuelo o al padre o a la persona seria, ¿no? Para decir, hagamos por lo menos esto, porque fuera de esa idea me resulta muy difícil a ver qué es y por dónde hay que ir. Bueno, yo, claro, no tengo la panacea de las grandes ideas que solucionan los problemas, pero sí tengo algunas cosas claras. Por ejemplo, yo veo una sociedad que no me parece que está tanto indignada como desnortada, desorientada. Evidentemente se necesitan voces que sean capaces de orientar, porque si no tenemos eso, evidentemente no hay un camino por el que ir. Por lo tanto, la capacidad de orientación sí que deben asumirla las personas que tengan algún tipo de discurso creíble, factible y comunicable. Y a partir de ahí sí se pueden hacer algunas cosas que creo que serían relevantes. Por eso yo no quiero que esto se convierta simplemente en la charla en torno a un libro, sino que se convierta mucho más en una oportunidad para un movimiento cívico, atendiendo precisamente algunas de las cuestiones que se han planteado previamente, en donde las personas que tienen alguna responsabilidad social o alguna responsabilidad intelectual seamos capaces de encauzar toda una actividad pensante que aclare las dudas a una población que desde luego está totalmente en estos momentos incapacitada para encontrar un camino, porque por sí misma precisamente la falta de una ética y la falta de una política que hayan tenido un beneficio para la sociedad los ha desnortado por completo, ¿no? Esta sería una de las
posiciones. Y desde luego yo no estoy en absoluto a través de los movimientos de indignación o de los elementos, digamos, de salidas a las protestas masivas y destructivas, ni nada de eso, por una razón, porque yo no creo que uno tenga que hacer caso de su indignación. Uno tiene que ser dueño de su indignación. Por supuesto que yo estoy indignado y por supuesto que estoy totalmente cabreado con la situación que veo en mi entorno. Pero lo que no se me ocurre por eso es creer que la solución tiene que ser salir a dar gritos o tirar piedras contra los escaparates. A mí lo que se me ocurre es precisamente decir cómo reflexionamos para solucionar esto de una manera que, sin romper la convivencia social, permita unificar criterios que nos lleven hacia alguna posición de avance, ¿no? Desde esta perspectiva es de donde creo que se puede trabajar y se pueden hacer cosas. Y por ahí es por donde sería muy claro una invitación al recordatorio de personas que sí fueron capaces de dar unas lecciones de comportamiento al pueblo español en unos momentos de crisis. Creo que si nosotros fuéramos capaces de hacer algo parecido a eso, estaríamos haciendo una cosa muy importante. Incluso, Pedro, como instrumento didáctico, incluso de profesores y aquellos que de una forma hermenéutica ayudan a la conversación y al diálogo de las personas, todos, cada uno en su nivel y en su lugar. Hemos tenido interlocutores que han hablado con un cierto desprecio, vamos a suponer, de la patria, de la iglesia, de la familia. Cuidado. Entonces, como un truco bueno, no, es decir, ¿estás dispuesto a llorar con los pecados de mi familia? No, no hablemos más. Sí, entonces podemos analizar todos los pecados de la familia. Pero eso hay que saber coger al interlocutor, porque el interlocutor no tiene por qué escupir al otro ciudadano. Eso hay que darle, diríamos, al ciudadano y al estudiante un cierto instrumental, porque siempre está el anarquista, no tiene que ser el triunfador. Hay que saber quitarle las armas, no en el sentido físico, sino en el sentido dialéctico. ¿Por qué? Y es una cosa fina. No sigamos. Tú no amas la patria, tú no amas la iglesia, tú no amas la familia, o sea, y poder derrotar al otro, ¿no? Es como, digamos, la mejor derrota que tiene el enemigo es que le perdone. Una cosa así, o sea, no lo digo por nada, sino por si eso ojalá pudiera servir como una, no sé, varita de virtud. Mañana empezamos todos así y derrotamos a nuestros enemigos. Bueno, yo veo una polémica bastante interesante y de muy buen nivel, o sea que animo a más gente a participar, porque aquí los que estamos en la mesa, yo estoy acaparando demasiado la palabra, pero seguro que los compañeros también quieren contestar algo, ¿no? No, tú lo estás haciendo muy bien y tú lo sintetizas muy bien. Bueno, y nosotros estamos acompañándote, pero quizás es por sentir evidente. No olvides eso. ¿Podemos decir que tu libro, Pedro, es un libro de esperanza? Sí. Es un libro muy oportuno. De esperanza. Sí, es un libro sobre todo que pretende esto que hablábamos antes, pretende esa vuelta de mirada por el retrovisor que alguien ha dicho, que me parece una buena imagen, esa mirada por el retrovisor diciendo, pero bueno, ¿cuáles son nuestros orígenes? ¿De dónde venimos nosotros? Y desde ese punto de vista decir, bueno, pero si no hay ninguna duda de que España es una gran nación, no hay ninguna duda, y que es una de las culturas que más ha influido en el mundo y es una de las culturas que más ha extendido su voluntad de ser en todo el territorio geográfico mundial. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cómo vamos a dejar que una pandilla de mediocridades políticas o como un grupo de financieros solamente pensando en ese becerro de oro del que hablaba yo, vayan a poder destruir un país como el nuestro? Ahí es donde tenemos que tener una respuesta los españoles que creemos en nuestro país y creemos en su futuro. Y yo desde luego creo mucho en el futuro de España. Lo único que pasa es que quisiera encontrar mucha gente que creyera igual que yo. Y dinamizar esa idea, propagar esa idea, es una de las cosas que más me preocupan en estos instantes. ¿Alguna voz? Sí. Ay, perdón, hay una ahí al fondo. Sí, hable usted. Sí. Yo lamento, profesor de la Peña, ser un poco discordante con la opinión que usted manifiesta, pero yo creo que el proyecto de España está agotado, al menos como lo conocemos hasta el momento. El proyecto de España futuro
va a ser el proyecto de España de los que queramos seguir estando dentro de ese autobús. En dos sociedades tan icastorizadas y tan aplequizadas como son el País Vasco y como son Cataluña, no hace falta más que darse una vueltecita por allí para ver hasta dónde llegan los antagonismos y hasta ver cómo se llega a ver al resto de España prácticamente como enemigos. Si al final nos dirigimos a ese brocardo que a mí me encanta tanto, que es aquel de mi patria es mi infancia, vamos a tener que concluir que la patria, tanto de unos como de otros, de las generaciones que a partir de ahora llegan hasta 25 años, son unas generaciones que ven a España como el enemigo. Esa frase de España nos roba, España nos invade, España nos oprime, aquello no es una leyenda urbana. Esa es una realidad social y al final lamento mucho ser negacionista con la esperanza. Pero el verdadero reto, ese verdadero 98, reside en los que queramos seguir estando encima del autobús, podar todo aquello que nos sobra, toda la desvergüenza que sentimos por políticos corruptos que han manipulado nuestras ilusiones, han manipulado nuestras señas de identidad y han manipulado el descrédito que nosotros sentimos ahora mismo hacia aquellos que nos gobiernan. Todo lo demás me parece literatura fantástica, sí. Y como literatura fantástica pues la podría escribir Julio Verne. No es tanto eso, verás. Hay una cuestión que quisiera plantearte y es la cuestión de ¿durante cuánto tiempo? La cuestión de durante cuánto tiempo te la explico muy fácilmente con un ejemplo que es muy español. Nosotros tuvimos unos reinos de taifas y hubo un tiempo que España efectivamente estuvo dividida en muchas distintas partes que aparentemente constituían un todo en sí mismas, aunque geográficamente es una obviedad que hay una geografía que es una geografía española, de los Pirineos para abajo, ¿verdad? Bueno, los reinos de taifas duraron mucho tiempo. Nada menos que en Murcia teníamos el reino de Teodomiro, y por lo tanto ese señor iba por las suyas, como puede ir ahora el señor más. Y yo te pregunto, ¿y durante cuánto tiempo? Porque a lo mejor tardamos efectivamente 80, 90 años en que eso de la muerte. Lo que sí que tengo una convicción profunda es que las leyes de la geografía y que las leyes de la dinámica social no van en ningún sentido a favor de los independentistas, en ningún sentido. Y para eso no hay nada más que ver que estamos en una comunidad que tiende muchísimo más a lo grande que a lo pequeño. Y por lo tanto, vamos mucho más hacia Europa que hacia las divisiones internas, independientemente de que éstas lleguen a constituirse por un reinato de un poco de tiempo, ¿no? Yo no te digo que no tenga razón en ser pesimista ahora, te digo que no tenemos razones en ser pesimistas con una visión en el horizonte. Desde esa perspectiva lo vería de otra manera diferente. Yo, si me permite, Pedro, yo me gustaría reforzar la argumentación paradigmática que ha tenido, en el sentido de que, vamos a ver, mi verdad, tu verdad, en tanto en cuanto el resto de españoles no consintamos de una manera tácita, es decir, nos opongamos a ese envite que determinados grupos o representantes en esas autonomías, que no son todos, determinadas personas que tienen un sesgo mediático porque no han desmantelado los medios de comunicación públicos dependientes de esa autonomía, con lo cual tienen altavoces para incluso propagar fuera de su circunscripción. En tanto, insisto, nosotros no toleremos o expresa tácitamente ese estatus de la cuestión y nos opongamos, como de hecho se han opuesto muchos españoles, no solamente de otras provincias o comunidades, sino del interior. En tanto nosotros no permitamos eso, yo creo que, como ha dicho Pedro, eso será fruto de una época, pero no va a crear algo perenne en absoluto. La historia ha cambiado y desde luego pues ahora ellos están, el resultado final de lo de Cataluña ha sido verdaderamente que también las fuerzas no
digamos, españolistas. Las fuerzas españolistas están no de españolistas o no partidarias de, digamos, de esa autonomía que no hay que verla censuradamente, sino en un Estado que ha llegado a un sesgo que es inadmisible, no superan. Hay que pensar que las peores batallas son las que de antemano pensemos que están perdidas. Creo que hay que plantar cara con la ley y con el derecho y adelante, porque yo no creo que lo tengan tan sencillo, ¿eh? Sí, yo quería hacer una reflexión también sobre este punto que me parece oportuna por lo que acaba de decir el compañero que se expresaba en tono pesimista. Es lógico, es natural que exista una rebelión de las partes contra el todo. Porque si las partes en un momento determinado se han sentido comprimidas y han sentido que no podían hablar su lengua o que no podían manifestar tradiciones propias o incluso disidencias graves en cuanto a la organización estatal, pues que haya ese tipo de rebeliones contra el todo me parecen absolutamente creíbles. Pero hay que pensar en los flujos y reflujos de la historia. Si las partes llegan en un momento determinado a desencajarse del todo, se encontrarán tan solitarias en algún momento en cuanto a su posibilidad de abrirse camino por sí mismas, que el todo volverá a recuperar las partes. No sé si te he expresado con claridad cuál es mi pensamiento, no para 10 días desde luego, sino para probablemente 70 o 80 años. Sí, sí. Venga. Bueno, yo quisiera una pequeña intervención un poco en línea de lo que se está tratando en estos momentos. Si las soluciones que pueden alumbrarse están en unas élites capaces de transmitir unos conceptos y una voluntad y una sociedad civil que pueda recoger digamos, esas ideas para mejorar, lo que sí creo que también que se debe introducir es, si no, más que introducir, eliminar la sensación de pesimismo. El pesimismo creo que es, por principio, es nefasto, bloquea, paraliza. Y no hay que olvidar que la generación del 98 transmitió un sentimiento de pesimismo muy grande al país, muy grande a las gentes, a la sociedad. Se acababa de perder los últimos retales de un imperio y eso, incluso entre intelectuales, se interpretó como una caída de muchos valores nacionales, españoles y tal, donde aquel imperio que no se ponía al sol. Vuelvo a decir, se transmitió una sensación de pesimismo que ha costado décadas de eliminar. En realidad, creo que habíamos eliminado el sentido de pesimismo del 98 hasta hace unas cuantas décadas, cuando entramos en Europa y empezamos a sentir que España, cuando se decía España es diferente, ya lo creo, como decía Forges, no hay más que salir para ver cómo es España. Pues bien, ese pesimismo se desvaneció y creo que ahora puede empezar a recuperar, puede empezar, no, creo que está introduciéndose. Es necesario eliminar el pesimismo. Verás, creo yo contigo, como tú sabes principio. que en la generación del 98 perdona, que es bimembre, ¿eh? Hay un sector y una época en la que los miembros de la generación del 98 fundamentalmente son pesimistas porque se acaba de perder unas colonias, porque se acaba de hundir una economía, porque se acaba de engañar a un pueblo a través de los medios de comunicación, pero luego hay un movimiento regeneracionista muy importante. Y justamente el 98 que estamos aquí intentando propagar es el regeneracionista, el que dice, no, esta España no es la que queremos, ¿no? Con los errores que cometiera la generación del 98, que los cometieron, y con la división que se produjo entre ellos precisamente a partir de la República, también hay que contar. Es decir, no podemos contar simplemente porque los seres humanos, desde luego, no vamos a acertar en todo y sobre todo a la vez. Tendremos que reflexionar sobre muchos problemas e irlos resolviendo de uno en uno. Y ya veremos lo que podemos construir a partir de ahí. Pero yo no tengo una visión pesimista de la generación del 98. Soy un amante de la lectura de Azorín, me encanta el pensamiento de Ortega, veo algunas similitudes muy importantes de Unamuno con las preocupaciones metafísicas, todo eso me parece muy interesante y veo el 98 como algo extraordinariamente bueno para la literatura y para España. De acuerdo, perdona, es que no había terminado. Solamente el apunte final.
Oye, creo... no ha acabado. Una cosa, sí, es que no había terminado. No, son unos en el minutos. tiempo. ¿Os parece bien que hagamos 2 preguntas más y terminamos? Que acabe. Sí, yo termino con rapidez. Sencillamente, volviendo a esa necesidad de eliminar el pesimismo y que no cunda entre la gente el sentimiento de que ya no hay posibilidad de más, hay que pensar que la sociedad es muy compleja. También lo era en el 98, lo ha sido después, y pensar que podemos movernos dentro de una sociedad sin contratiempos, sin enfrentamientos, dialécticos afortunadamente como son ahora, pues creo que eso hay que desplazarlo. Creo que hay motivos suficientes para reconstruir la sociedad, y además hay una cosa en la que yo me afirmo algo de lo que has dicho tú. Creo que vivimos ahora una sociedad mejor estructurada, pese a todo, pese a las décadas que se han vivido, mejor estructurada, y que además me parece que hay un principio o hay un proyecto que domina grandes capas de la sociedad, y es Europa. Creo en eso, y sencillamente quiero decir, yo he vivido, sé lo que es el País Vasco, sé lo que es Cataluña, por razones que están, pero no creo que hay que considerar eso como algo que está ahí y que va a ser un gran problema. No creo que va a ser un gran problema. Hay que pensar la complejidad de la sociedad y que todo lo podemos resolver. ¿Quiere contestar Julio? No precisamente, aunque también, pero sobre todo a Salvador. Efectivamente, lo que has dicho en el País Vasco y en Cataluña existe. Pero yo creo que el problema lo tienen ellos. El problema lo tienen ellos. Y yo estoy convencido, no sé, 10, 15, 20 años, no sé si lo veré, pero ese problema lo van a tener que solucionar ellos. Y la solución está clara, dentro de España. No tengo ninguna duda. Ese problema lo tendrán que solucionar ellos, porque ellos son los que han creado el problema. Jamás se puede solucionar un problema desde una persona que no lo ha generado. Los problemas se solucionan por dentro de la órbita, dentro de la persona, dentro del entorno que se ha generado. Y lo van a tener que resolver. Porque es que no veo otra solución. Para ellos, vamos. El problema lo tienen ellos, no nosotros. Vamos. Hasta el 2098. ¿Hay alguna pregunta más, por favor? Sí. ¿Sí? ¿No? Sí, Carlos. ¿Se vislumbra alguna posibilidad del cambio de ley electoral? Que dice que en vez de haber partidos políticos que tienen un líder, sea un líder que tiene partidos políticos. La ley electoral es una ley orgánica que, según el artículo 81 de la Constitución, requiere un quórum reforzado. Es decir, que un solo partido o grupo político, por muy mayoritario que sea el PP, no puede, a sus expensas, sin pactar con otro gran grupo o grupos que conformen esa mayoría absoluta, reforzada, variar la ley electoral, porque es una ley orgánica. Ergo, no se ha tocado el tema de la sucesión todavía en la reforma de la Constitución, siquiera. Las leyes orgánicas se han tocado puntualmente para determinados temas técnicos. Si quiere decirme que va a haber un cambio abismal del sistema electoral, tanto de listas, que sean listas abiertas, tanto de características sustanciales, yo soy un poco reticente. Sí. Bueno, la respuesta jurídica la tienes, Carlos. La mía personal, y supongo que la de muchos ciudadanos, es que yo no volveré a votar hasta que no se reforme la ley electoral. Así de sencillo. O los ciudadanos verdaderamente intervenimos ante el poder y le decimos no estamos de acuerdo, y más ciudadanía y menos política, mientras no hagamos eso no tenemos solución. Pero que esta ley electoral, y lamento discrepar con nuestro maestro, es parangonable a cualesquiera otra de las democracias occidentales. No estamos en un esto cósmico de Marte, que digamos qué cosa más rara, sino que mínimos electorales... Sí, pero yo quiero listas abiertas. Bueno, bien, pero bueno... Bueno, a ver, había, no sé si una sola palabra más, por favor. Sí. Yo quiero decir una cosa que es... Fuerte, fuerte. Sí, yo creo que es importante. O sea, cuando Oriún da el concepto de Estado-Nación y Nación-Estado, según esto, o sea, por ejemplo, los Estados Unidos son una gran nación y son 50 estados.
Y es el caso inverso que es Suiza. Cataluña no es una nación. Porque, no es una nación. Esto hay que tenerlo bien claro. Porque Cataluña, el territorio que ocupó Cataluña antiguamente, pues era parte de Italia, la Cerdeña, tal, era el sur de Francia, es el estado de Andorra, actualmente, parte de Aragón, y claro, lo que es en la comunidad catalana no conforma en sí solamente una nación. Lo que es indefectible es que la voluntad de 700.000 personas o de 800.000 quieran imponer una determinada determinación a todo un pueblo. Eso es lo que es mi opinión. Oye, te contestaría con una frase muy buena, y además muy en la línea que acaba de señalar Julio Kopp, que se atengan a las consecuencias. Gracias por el nivel de las intervenciones que se lo